estaría violando una patente. Es decir, la empresa se reserva el monopolio del uso de esta forma de vida. Sería violar la patente, plantar una planta con esa semilla, guardar una semilla y el año que viene usar esa semilla. No, la semilla debe de ser comprada a la empresa. Esto es muy interesante y es un concepto bastante novedoso del uso de una patente, ¿no? Sobre todo porque si bien ellos investigaron para crear esta forma de vida, no es claro que hayan tenido derecho a introducirla al planeta. No es claro siquiera que los gobiernos tengan la potestad para decir, sí, usted puede introducir esta forma de vida. Bueno, así que eso es una cosa que quería comentar, muy interesante. Bueno, ¿qué sucede? Hay un tema con esto. Como decíamos, esto es una forma de vida. Una vez que se planta, el polen puede ser llevado por insectos, etcétera. Y voy a traer a colación un caso que también está en el link ahí, salió en CNN, en la sección de Money, o sea, dinero de CNN. Un caso con la variedad de arroz, una variedad de arroz llamada Starling, producida por un laboratorio europeo en Estados Unidos. Era una variedad transgénica de arroz. Este arroz no había sido autorizado para el consumo humano, pero por la autoridad que regula los alimentos en Estados Unidos, y debido a que no estaba autorizado para el consumo humano, probablemente lo usarían para alimentar animales o para otro uso. De todos modos, se detectaron trazas de este arroz que de algún modo se estaban filtrando en la cadena alimenticia. La razón por la que no estaba autorizado es que estos productos llevan un número de pruebas, porque como decíamos, muchas veces introducen un factor tóxico, por ejemplo para la plaga de la que pretenden proteger el cultivo. Pero también hay que probar que no sea alérgico, que eventualmente no pueda ser tóxico para otras formas de vida. Por ejemplo, para abejas que pueden venir y que cumplen un factor muy importante en la polinización y en la producción de las frutas que toda la humanidad come. Bueno, entonces tenemos, volviendo a este caso que quiero mencionar, en el caso de Starlink se detectó contaminación de este tipo de arroz en productos alimenticios para humanos. La compañía retiró toda la producción y tratando de limpiar, pagaron aproximadamente 120 millones de dólares de compensación, una cantidad de juicios hechas por diferentes elementos a la empresa, o sea, pérdidas enormes para la empresa. Finalmente la división esa la vendió a Bayer porque fue claramente un problema muy grande. Bueno, ¿qué pasó? Como que se limpió, se eliminó las cosechas, en teoría se sacó ese producto del mercado, un poco como cuando nosotros tuvimos aftosa, que se aplicó rifle sanitario, o en Inglaterra la vaca loca que mataron. Pero es de aquí que al poco tiempo empezaron a aparecer en arroz, que en teoría no era este producto, en diferentes variedades de arroz, algunas transgénicas y otras no, empezaron a haber trazas de este producto. Es decir, hubo contaminación de un tipo de cultivo a otro. Y es vida, esto se expande. Y hay muchas cosas que todavía no se saben, hay riesgos. Entonces, para hacerla corta, y cosas que han sucedido con el mercado del arroz con Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que ha hecho más investigación y ha permitido, en una forma casi a espaldas del público, presionado por las grandes corporaciones de su país y europeas que manejan este negocio, la expansión de este tipo de cultivos sin mayor control o con pobres controles, con controles pero pobres. Cuando digo pobres lo digo de acuerdo a los resultados que vemos de esta noticia.
esta variedad contaminada apareció en otros cultivos, por ejemplo, en exportaciones a Japón. Vieron que el arroz que iba estaba contaminado con esta variedad y como consecuencia Japón cerró la importación y les mandó el barco de vuelta. El mismo problema con Francia. Es decir, en este momento los agricultores norteamericanos enfrentan un problema de pérdida de mercados por la contaminación. Ya no es un problema de opción. El que quiso plantar, que quiere plantar una variedad no transgénica, se puede ver afectado por esto. ¿Por qué? Porque es una forma de vida que se expande y es muy difícil de controlar. Fue introducida sin pedir permiso, muy claramente a la humanidad no le pidieron permiso realmente, y hay contaminación. Bueno, y hay pérdidas económicas muy grandes. Quiere decir que por un lado decimos, esto va a ayudar, pero por otro lado hay riesgos económicos muy grandes. En Uruguay se habla de que hay una política de coexistencia de cultivos. De acuerdo a el decreto está también ahí en los links, hay una política de coexistencia de cultivos. Lo que estos antecedentes dejan entrever es que la coexistencia de cultivos puede no ser posible, puede significar de hecho contaminación de un cultivo al otro. Entre las normativas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que se aprobaron, está una distancia de 250 metros, por ejemplo, entre maíz transgénico y un maíz no transgénico. No me corresponde a mí, que no soy técnico, decir si eso es correcto o no, pero sí sé que, por ejemplo, en el caso del arroz, ha habido contaminación, no lo digo yo, es un caso notorio, no exportamos. Imagínense si Uruguay, que es un pequeño país tan dependiente de sus agroexportaciones, empieza a perder mercados porque se nos contamina un cultivo con transgénicos. Bien puede suceder, y entonces vamos a quedar a competir con Estados Unidos, que es el que está sucio de transgénico y que produce una cantidad, en lugar de apuntar a la calidad como un país pequeño como nosotros quizás debería de hacer. Argentina, no estoy informado en detalle sobre el tema, pero sé claramente de que tiene una cantidad de transgénicos. Así que eso es un poco a grandes rasgos lo que quería informar. Una última cosa sobre esto de la distancia, por ejemplo, y que es un principio ético. Todos estamos viviendo en el planeta con ciertas plantas, y ahora un grupo privado produce unas plantas, entonces no está claro que le pidió permiso a la humanidad, y viene a plantar, y en Uruguay la norma es 250 metros, pero aquí les voy a contar una cosa. Supónganse que tenemos dos campos, Juan y Pedro tienen dos campos. Pedro viene primero y planta transgénico, y después Juan, después que Pedro plantó transgénico, Juan viene a plantar su maíz. Juan, tiene que de su campo dejar 250 metros de espacio porque el otro plantó transgénico. Es algo interesante también que es bueno de reflexionar, ¿no? El otro plantó el elemento foráneo, el elemento que contamina, y el que tiene que pagar, hay un costo por esos espacios que alguien los va a pagar. Aquí hay dos cosas, una, argumentos éticos, y otra, riesgos económicos muy importantes para el Uruguay.